Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es SuperJavi Universe y les quiero invitar a suscribirse a mi canal. ¿Por qué les pido esto desde el principio del video? Bueno, estamos a punto de llegar a la cantidad de 1000 suscriptores, lo cual es muy importante para mí. Y antes que diga algo más, sí, me gustaría invitarlos porque así podré monetizar mis videos y así podré tener mejor calidad de video, mejor calidad de audio, mejor calidad de todo en general, y es importantísimo para mí, en realidad. Así que tan solo te cuesta suscribirte, tener siempre la campanita activada, ¿sabes lo que te digo? Y tener interés en el canal. Y terminando todo esto, te pediría también que lo compartieras, pero eso va a cabo de tu gusto. Realmente me apoyan bastante con respecto a todo esto y los quiero bastante. Así que comenzamos ya con el video. Cuando yo era niño, realmente me preguntaba si el hombre araña podría existir en la vida real. Obviamente, siendo pequeños pensamos, joder, todo se puede en esta vida, pero las cosas no siempre son así. Verán, les explico más detalladamente. De un lado más científico, me gustaría explorar la ciencia detrás del hombre araña. ¿Y por qué le digo hombre araña y por qué le digo Spider-Man? Bueno, porque el hombre araña es el nombre en español y me gusta bastante más. Así que vamos a ello, joder. Ok. Ya he dicho en un montón de videos quién es el hombre araña, creado por Stan Lee y Steve Ditko en su primera aparición de Amazing Fantasy número 15 en agosto de 1962. Eso no tenemos ninguna duda. Es realmente importante porque es el sello de Marvel, es el superhéroe estrella, el que todos debemos alcanzar a ser. Así que, teniendo todo esto en cuenta, sus orígenes son causados por la picadura de una araña radiactiva, o en otras versiones una araña genéticamente modificada, que entraremos en más detalle con eso. Pero hay que poner en cuenta unas cosas. Los poderes de Spider-Man se dividen en varios: trepar muros, la superfuerza, el sentido arácnido, la super agilidad y la telaraña. Y antes de que digan algo, sé perfectamente que la telaraña es cuestión mecánica. La telaraña no viene de un superpoder, sino es parte del intelecto del hombre araña. Entonces, me gustaría ponerlo en medio parte, medio no, porque en algunas versiones él tiene la telaraña orgánica y en algunas simplemente es mecánica, así que vamos a ponerlo como un superpoder. Ok. Todos los superpoderes que mencioné anteriormente fueron causados o adquiridos por la mordedura de una araña radiactiva. Está bien, por lo tanto se supone que son capacidades o habilidades adquiridas de una araña. Pero en realidad, las arañas tienen esos superpoderes, por así decirlo: el escalar paredes, el sentido arácnido o la superagilidad. Me gustaría comenzar con escalar paredes, que es lo que normalmente caracteriza a Spider-Man, además de poder lanzar telarañas. Y les platico, yo cuando era niño pensaba que el hombre araña tenía una clase de pegamento en las manos que permitía escalar los muros. Pero al pasar el tiempo yo me preguntaba, oye, pero si se pega, ¿cómo se va a despegar si el pegamento es muy fuerte? Eso me puso en duda cómo diablos se pegaba a las paredes y se despegaba a voluntad propia. Bueno, en la película de Spider-Man del año 2002 se nos muestra brevemente lo que es. Al parecer a Peter le crecen una clase de arpones en sus pequeños dedos, de manera muy microscópica, muy pequeñas, que ni siquiera él se puede dar cuenta de ellos. Entonces, con esto es posible que se pueda aferrar a las paredes y poder despegarse con tanta facilidad. Más en concreto, me gustaría decir que está basada en las atracciones electrostáticas. Concretamente es un tipo de enlace débil a nivel atómico llamado fuerzas Van Waals. Para explicar resumidamente en lo que consiste las fuerzas Van de Waals, tenemos que comentar que los electrones no se distribuyen homogéneamente alrededor de un núcleo atómico, sino que se mueve en torno a este, de modo que siempre hay regiones cargadas negativas y regiones cargadas positivamente. Gracias a ello, se pueden establecer atracciones electrostáticas entre las regiones para dar lugar a la formación de enlaces débiles. No sé si entiendan todo lo que estoy diciendo, pero si ese es débil, ¿cómo rayos es capaz de sujetar una araña en realidad la pared? Bueno, la clave para que una araña en la vida real se pueda pegar a una pared es muy sencilla. La clave está en que no solo hay un enlace, sino muchos. La suma de todas las fuerzas de Van der Waals combinadas son las que pueden sujetar a todos estos animales, tanto a las arañas como a las hormigas, como a ciertos otros insectos. Pero normalmente nosotros conocemos esto como estructuras de modo de pelillos muy pequeños en los extremos de las patas de las arañas, que ocurren atracciones e interacciones que se atraen en escúpulas densos mechones del pelo al final de las patas. Para entenderse mucho mejor,
Las arañas al final de las patas tienen ciertos pelitos, los cuales permiten que puedan escalar con tanta facilidad. Respondiendo a todo esto, las arañas son capaces de pegarse a las paredes gracias a estos microscópicos y muy pequeños cabellos, que son muy útiles a la hora de poder cazar a sus presas. Hablemos sobre la agilidad del hombre araña. Pues es todo un atleta, su agilidad le proporciona una capacidad de dar saltos increíbles para un humano normal, así como realizar posturas imposibles, forzando al máximo sus extremidades mientras se balancea en los edificios o mientras combate a algún supervillano. Pero, ¿las arañas son así de ágiles en la vida real? Habrá que buscar muchos ejemplos, pero en concreto encontramos una araña que es totalmente una acróbata, como el caso de la Severus Reichenberg. Realmente no sé si lo dije bien y si lo dije excelente, pero si no, podrían corregirme. Muchas gracias. Es una araña que habita en las zonas desérticas de Marruecos y en el norte de África. Esta araña, de modo similar a como lo hace su gimnasta, esta araña se impulsa en el aire y después ejecuta unos rápidos movimientos con sus patas que le permiten impulsarse tanto cuesta abajo como cuesta arriba, al contrario que otros parientes cercanos de ella, que solo pueden escapar lanzándose rodando cuesta abajo. Así que sí, esta araña es capaz de saltar su longitud equivalentemente a 50 veces su propio cuerpo, lo que en humano significa saltar un campo de fútbol de una punta a otra, casi lo mismo que podría hacer el hombre araña en la vida real. Ahora hablemos de las telarañas. La telaraña, uno de los superpoderes más llamativos y conocidos del hombre araña, es la capacidad de producir y lanzar telaraña, la cual la fabrica él mismo. Pero sus orígenes en los cómics no es tanto así, ya que producir por sí mismo esos fluidos, sino que él diseñó y construyó sus propios lanzarredes, que se ajustaban a sus muñecas. Estos contaban con un pulsador que accionaban sus dedos, corazón y anular, colocando su mano en una posición característica de poner los cuernos o rock. La telaraña que salía en los lanzarredes también era invención de Spider-Man, basándose en la característica de la telaraña de las arañas de la vida real. En su contraparte, en las arañas, esta sustancia se produce en unos órganos especiales alojados al final de su abdomen, que reciben el nombre de hileras o espineretas. Las hileras cuentan con muchos orificios en la salida exterior, donde se concentra el líquido que solidifica al contacto con el aire, formando el hilo de la seda de arañas que todos conocemos. Esta seda es de naturaleza proteica y aunque la composición química varía de una especie a otra e incluso dentro de la misma especie en la función de la finalidad de la seda, tiene mayor proporción de algunos aminoácidos como la glinca, la alanina, la alanina y diferentes proporciones de prolina, además de proporciones menores de serina, glutamina y tirosina. Las proteínas principales de la seda de la araña reciben el nombre de espidroinas, nombre que deriva de la palabra inglés spidroin, que a su vez viene de spider, y se conocen al menos dos espidroinas diferentes denominadas espidroina 1 y espidroina 2. La gran diversidad de las sedas de araña es generalmente muy superior a la generada por otros insectos, como por ejemplo los gusanos, los cuales en la mayoría de los casos producen la seda con fines únicamente reproductivos y en particular para la elaboración de capullos. La glándula ampulacea, mayor fábrica de seda estructural que sirve para tejer los radios y los marcos de las típicas telarañas geométricas que vemos en los campos y los rincones, la ampulacea menor produce la tela espiral de caza y seda auxiliar. Las piriformes producen seda para el refuerzo de juntas, que facilita el acoplamiento y la distribución efectiva de tensiones a lo largo de la estructura. Las flagiformes producen una seda de captura con una gran deformabilidad y resistencia. La glándula cilíndrica sirve para tejer la envuelta protectora de los huevos de la glándula aciniforme. Produce una seda que proporciona un acolchado a la envoltura de los huevos y que sirve también para envolver a las presas, produciendo la inmovilización y momificación de estas. Como hemos visto, la variedad de tipo de seda de arañas es bastante amplia, así como las glándulas que la producen. Pero podemos hablar en general de que la seda de araña es un material bastante resistente. Se suele hablar que tiene la mayor dureza que el Kevlar y que el nylon, y de que tiene una resistencia de rotura similar a la del acero. Con un hilo de seda de araña de grosor de un lápiz podría detenerse un Boeing 747 en pleno vuelo, sin que éste se rompiese. El uso que le da Spider-Man a sus telarañas no está muy lejos a lo que se le da en la vida real. Aparte de construir telarañas circulares para atrapar a sus enemigos a modo de presa, hemos visto muchas veces a nuestro simpático vecino arácnido usar telarañas para colgarse de techos y balancearse entre edificios. Del mismo modo, algunas arañas, como por ejemplo muchas especies del género Saltzei, emplean su seda como cuerda de seguridad para caminar en superficies invertidas o cuando trepan, y muchas otras especies pueden usarlas para dejarse caer desde lugares muy altos determinados
o empleando un hilo para poder volver posteriormente si lo necesitan. Hemos hablado de cómo las arañas en la vida real atrapan a sus presas, las envuelven, las modifican para poder aparearse con una hembra después y entretenerla. Del mismo caso hace más o menos parecido el hombre araña. Cambiando las presas por enemigos, también ha entregado a algún supervillano envuelto a la policía mientras él escapa del escenario. Terminamos de hablar de este interesante tema que es la tela de las arañas, con Spider-Man lanzando chorros de telarañas para golpear a sus enemigos o para poder atraparlos. La especie Cytodes thoracica es capaz de producir la telaraña en glándulas de hileras que están cerca de su boca, independientes de su abdomen, que mezcla veneno y que lanza un efectivo movimiento en zigzag hacia la derecha e izquierda, hacia arriba y hacia abajo, ayudando por las estructuras mandibulares. Creo que queda bastante claro que en cuestión de la relación de nuestro superhéroe con sus telarañas no han exagerado en lo absoluto en los cómics o en el cine. Las arañas reales cubren la mayor parte de estas habilidades, superando incluso al mismo hombre araña en varios casos. La superfuerza es uno de los superpoderes que quizás estén más extendidos entre los superhéroes, y Spider-Man también cuenta con ella. No es de que destaque precisamente por su fuerza, pero sí está claro que la mordedura de la araña le dio a nuestro superhéroe una fuerza superior a la de un humano normal. Lo demuestra constantemente cuando golpea a alguno de sus enemigos o cuando levanta vehículos, usando solo fuerza de sus brazos. En algunos cómics lo hemos podido ver incluso levantar un autobús, un camión o un tanque, o doblar vigas de acero y romper material aún más resistentes. Las arañas arrastran y movilizan a presas mucho más grandes que ellas y pesadas que ellas mismas. En estudios con las arañas saltarinas, Evarcha arcuata, se ha calculado que pueden soportar hasta 170 veces su peso colgando del techo. Esta tremenda fuerza es lo que equivaldría a un ser humano levantase un autobús londinense en 2 plantas, como puede hacer el mismo Spider-Man. Pero en los cómics nuestro héroe, a pesar de ser muy fuerte, es un individuo fibroso, pero de constitución más delgada, al contrario que otros superhéroes hipermusculosos como Hulk. Pues sí, las arañas pueden cargar hasta 170 veces su peso mientras caminan en el techo, lo que equivale de un humano cargando un bus londinense. Teniendo en cuenta esta tremenda fuerza de las arañas reales, da bastante miedo pensar en las enormes arañas gigantes de las películas como Tarántula o El ataque de las arañas, entre algunas otras más. Pero afortunadamente la ciencia puede tranquilizarnos y acude a nosotros para salvarnos de estos temibles bichos gigantes. Se trata nada más y nada menos que la ley cuadrático-cúbico, que dice de una forma muy resumida que cuando una forma aumenta de tamaño, su volumen crece más rápido que su superficie. Esto ocurre porque su nuevo volumen es proporcional al cubo multiplicador, mientras que su nueva superficie es proporcional al cuadrado del multiplicador. De esta manera todas las arañas y todos los artrópodos gigantes que se pueden ver en el cine serían obligados a colapsar, ya que su musculatura no podría soportar el volumen de dichos animales. Sentido arácnido. Es este uno de los superpoderes más llamativos y misteriosos del hombre araña, y consiste en una especie de sexto sentido que hace que el héroe detecte peligros o problemas antes que ocurran, lo que le da un tiempo de reacción muy valioso que le permite anticiparse y dar una respuesta muy efectiva. En los cómics se puede manifestar mediante un dibujo de unos rayitos amarillos saliendo de su cabeza, lo que da aún más la sensación de un poder mágico o místico. Por lo tanto, cabe pensar que no podemos encontrar esto en las arañas reales, pero nada más lejos que la realidad, puesto que estas cuentan con unos órganos sensoriales que le dotan de un sentido arácnido casi similar al hombre araña. Hablamos de la vista y de pelos sensoriales. En cuanto a la visión de las arañas, hay mucha información sobre lo mal que ven ellas, pero en algunos casos es todo lo contrario, sobre todo aquellas que no cazan usando sus telarañas, como las arañas saltarinas. Estas poseen 4 capas distintas de células fotosensibles en sus ojos principales, en vez de una sola retina. Una de ellas es más sensible a la luz, de forma imágenes enfocadas, mientras que otras reciben imágenes borrosas. Estas imágenes enfocadas indican cuántos más cerca del ojo que se encuentra el objeto o la presa, que le permite a la araña calcular la distancia exacta que tiene para saltar o para trepar a su presa, o sí para escapar de su depredador. Esto sumando a la posesión de los 8 ojos, 6 en algunas especies, hay que decirlo, que están distribuidos en su cefalotórax de diferente forma en algunas especies, les permite tener controlada prácticamente toda la zona de su entorno a una forma que diferentemente ellas podrían observar de una distinta manera. Algunos de estos ojos permiten una visión basada en la dirección de donde viene la luz y son capaces de mover sus pares de ojos diferente a la dirección al mismo tiempo
pudiendo así vigilar lo que está sucediendo a su alrededor. Pero el sentido arácnido real está mucho más basado y relacionado con los pelillos sensoriales que tienen por todo su cuerpo, pero que sobre todo concentran en sus patas. Estos órganos le proporcionan información sobre la presencia y naturaleza de presas depredadoras, y las que capacitan para cazar con mayor eficacia usando su vista. Las patas de las arañas están provistas de espinas, setas y pelos que les proporcionan esta información. También cuentan con sensilas en forma de hendidura que detectan deformaciones físicas y vibraciones. El órgano tarsal que también hay en sus patas les proporciona información sobre la humedad y sobre los olores. Y muchos de estos pelillos sensitivos le dan información táctil e incluso información sobre sabores. Muy bien, ha acabado el video, ya está. Pero antes de que se vayan, voy a mandar saludos a unas personas bastante geniales, bastante cool, que se han puesto a comentar, han dado like y todo ese tipo de rollos. Y si tú quieres ser saludado o lo que sea en el próximo video, pues hombre, coméntalo acá abajo, dale like, suscríbete o espérate y sígueme en mi Instagram, voy a hacer dinámicas de ese tipo. Así que un saludo a CaroGro06, Eliam RG, Aldape.pepe, Jimmy Reyes, Feliz Día, David Alejandro López, Antonia Zavala, Amar, a Jennifer Salinas, Nami Bies, excelente, Matías Ochoa Soria, mi amigo Soria, hombre, Aide Azucena, Ángel Daniel Hernández González, Jesús Salazar, Naomi Aguilar, Elizabeth González, RV Isaac, Jorge Arturo, Patricio Maverick y ya está, eso es todo. Muchas gracias por comentar, por pedir saludos y todo ese rollo. Yo aquí estoy muy agradecido, en serio, denle like, suscríbanse y todo ese rollo. Ya casi llegamos a la meta de los 1000 suscriptores y eso va a ser fenomenal. Chicos, hasta aquí me despido, hasta luego.